bienvenidos nuevamente a todos los que regresaron y bienvenidos a los nuevos que se han podido incorporar aquí. Esta es la segunda edición de Women in Data Science Córdoba, WIDS 2020 o WIDS Córdoba CBA 2020, así también pueden seguirnos en las redes sociales. Está bueno que ustedes también compartan su fotografía y también los comentarios que puedan hacerlo están allí también para seguirlos en las redes. Bueno, vamos a continuar. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta jornada de aprendizajes y experiencias en ciencias de datos. Les daremos la bienvenida a Agustina Navarro Tervisiol y a Belén Casalotti, quienes nos presentarán Descifrando la mente humana con inteligencia artificial, psicología y ciencia de datos. Agustina es ingeniera en sistema y data scientist. Belén es licenciada en psicología y también estudiante de Data Science. En la siguiente conferencia nos propondrán un modelo que mediante algoritmos de inteligencia artificial le permitirán al psicólogo y a la psicóloga evaluar el test de Sulliger, test de manchas con mayor objetividad y precisión, demostrando cómo la tecnología puede aprender sobre el comportamiento de la mente humana y con ello inferir qué es lo que significa cada pensamiento proyectado. Fuerte aplauso para ellas. Bueno, hola, gracias a todos por venir a nuestra charla. Es la charla de la digestión, dijimos, porque van a relajarse después de comer. Bueno, básicamente vamos a empezar ahora. Les queríamos dar la bienvenida a todos por estar acá y bueno, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Nuestra charla se trata de descifrar la complejidad de la mente humana a través de la inteligencia artificial. Lo que vamos a presentar es un caso práctico, es decir, cómo le enseñamos a la máquina a generar un test psicológico. En este caso, el test de Sullinger. Bueno, ahora nos presentamos. Mi compañera. Bueno, mi nombre es Belén Casalotti, soy licenciada en psicología, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, soy terapeuta sistémica. Y bueno, en un momento de mi carrera empecé a estudiar ciencia de datos, me animé a algo completamente distinto a lo que un psicólogo puede llegar a hacer. Y bueno, empecé a estudiar ciencia de datos y bueno, después conocí a Agustina y empieza a surgir la charla. Así es. Bueno, yo soy Agustina Navarro, ingeniera en sistemas, egresada de acá de la casa, diplomada de Data Science en el FAMAF. Y bueno, siempre me dediqué a la parte de datos, desde base de datos, Data Analytics, Business Intelligence, hasta que llegué a Data Science. Y estamos incursionando en este mundo, como dice Belén, en este mundo de los datos. ¿Y por qué me metí en este mundo de los datos? ¿Qué es lo que los datos nos pueden dar? Porque básicamente los datos están en todos lados y nos pueden dar absolutamente muchísima información. Bueno, ahora, ¿cómo nos conocimos? Vamos a contar cómo nos conocimos. Con Agustina entramos a trabajar a la misma empresa de software el mismo día, que se llama Globant. Entramos en puestos muy distintos. Yo entré como recruiter y Agus entró como Business Intelligence. Y ya el primer día en esa mesa, donde estábamos conociendo sobre la empresa, nos pusimos a charlar. Particularmente a mí, de Agus, me llamó la atención que sea ingeniera en sistemas, una mujer, que no hay muchas mujeres en el rubro, que es lo que intentamos cambiar. Me llamó la atención cómo pensaba, me llamó la atención que estaba haciendo la diplomatura en la FAMAF y rápidamente quise como empezar a charlar con ella y conocerla un poco más. Bien, básicamente ese día, en esa mesa, cuando nos están dando la inducción, nos empezamos a presentar. Bueno, Belén, ¿qué haces? Bueno, soy psicólogo y estoy estudiando ciencia de datos. Digo, no puede ser. La mejor combinación que puede existir una persona que es psicólogo y estudia ciencia de datos. Así que ahora vamos a hablar de cuánto la psicología nos va a ayudar a nosotros en todo esto que es la inteligencia artificial y cuál es el aporte que ella nos puede dar y esa disciplina nos puede dar a nosotros de la inteligencia artificial. Sí, y mutuamente también. La verdad que con Agus creo que lo más importante por ahí es rodearse de personas que estudien cosas distintas y más cuando uno se está tratando de animar a hacer algo nuevo. El primer parcial que tuve de análisis matemático entregué en blanco, pero bueno, después de 8 años de estudiar psicología era casi imposible para mí estudiar análisis matemático y tenerla a ella cerca me motivó y también me ayudó muchísimo y es algo que también queremos dejarle como mensaje a todos, es trabajar multidisciplinariamente y juntarse con gente distinta que los motive a aprender cosas nuevas. También el tema de compartir el conocimiento, ¿no? De no guardarnos nosotros el conocimiento porque tenemos una disciplina distinta
Y lo bueno que es compartir con otro, tener otra visión y poder enriquecerse a uno mismo y enriquecer a los otros y poder ayudarlos. Así que bueno. Bueno, ¿de qué va a ser esta charla? Es cómo dos ciencias tan distintas, sea una ciencia blanda y una ciencia dura, se pueden complementar y relacionar entre sí. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que la máquina jamás va a reemplazar al humano, ¿no? Sino que se van a complementar y el complemento es mucho más fructífero de lo que podamos imaginar si metemos estas dos ciencias juntas. Lo que nosotros decidimos hacer fue juntarnos fuera de la empresa y empezar a pensar cómo combinar estas dos ciencias. Y se nos ocurrió, después de charlas, utilizar el test de Zullinger, que es un test de manchas, es un test proyectivo, que después les vamos a contar un poco más de qué se trata. Es un test que se utiliza mucho en el área laboral. Y decidimos enseñarle a la máquina a aprender cómo se aplica este test para que la máquina sea una gran ayuda del psicólogo a la hora de hacer un diagnóstico. Bien, exactamente. Después de muchas charlas, muchos pensamientos diferentes que tuvimos, así que llegamos a esto. Bueno, los contenidos que vamos a hablar de la psicología y la inteligencia artificial, en qué se pueden complementar. Vamos a explicar qué es el test de Zullinger y la investigación que realizamos de cómo podemos optimizar y automatizar este test. Y después, bueno, el proceso de aprendizaje que le tuvimos que enseñar a la máquina para que pueda desarrollar este test proyectivo. Y bueno, las conclusiones y las preguntas que tengan el público. Bueno, vamos a empezar. Vamos a definir primero la psicología. Psicología significa el estudio del alma, desde la palabra psiche, en griego. La psicología es el estudio de la mente humana, de las emociones humanas, de la conducta humana, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que el individuo se encuentra. Bien, y la inteligencia artificial es todo programa diseñado para entender cada una de las actividades humanas, es decir, para que una máquina pueda inferir y poder comportarse como una actividad humana. Ya acá empezamos a ver que no son tan distintas. Si la computadora intenta imitar un comportamiento humano y la psicología estudia el comportamiento humano, no nos empiezan a sonar tan distintas, a pesar de que lo son. Empezamos a encontrar como algunos nexos entre lo que vamos viendo. Exacto. Bueno, entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que la psicología nos puede aportar a la inteligencia artificial? Nosotros en la inteligencia artificial y en la ciencia de datos lo que hacemos en el proceso es tratar de recabar datos, analizarlos, modelarlos y poder inferir o predecir una serie de comportamientos, ¿no? Y lo que hace la psicología es que puede estar en cada una de estas etapas. Por ejemplo, desde la recolección de datos nos puede decir qué datos nos van a ser útiles y qué features vamos a tener que utilizar para poder llegar a predecir un comportamiento humano. Después, en la generación del modelo, cómo evitar los sesgos en nuestro modelo y evitar la objetividad para poner un poco de la subjetividad de la mente humana y poder evitar este sesgo que tenemos en todos los modelos y todas las cosas que tenemos a la hora de predecir. Bien, ¿y qué aporte hace la inteligencia artificial a la psicología? La inteligencia artificial está en su máximo auge hoy por hoy, está ayudando y implementándose en casi todas las disciplinas. Por eso necesitamos que gente de distintas disciplinas se meta dentro de lo que es el mundo de la ciencia de datos. Hay muchos aportes. Para nombrar algunos, hay algunos modelos de inteligencia artificial que ayudan a personas que tienen Alzheimer a partir de preguntas y respuestas, donde la persona que padece esa enfermedad puede comunicarse con la computadora y al recibir estas respuestas, ubicarse mejor en tiempo y espacio. También están ayudando muchísimo creando chatbots, mandando chatbots que pueden acompañar a personas que están atravesando momentos muy difíciles, por ahí en países en situaciones de guerra, donde la persona se puede comunicar con el chatbot y tener a alguien que lo acompaña en este momento. Bueno, se están haciendo muchísimos cambios. También la inteligencia artificial empieza a ser una herramienta para la terapia, es decir, puede ayudar a personas que están pasando por algún estrés postraumático a partir de simulaciones y distintos programas de inteligencia artificial. No se sabe a dónde va a llegar, digamos, pero hoy por hoy se está utilizando muchísimo y la idea es que los psicólogos nos podamos meter en este mundo también y utilizarla como algo positivo que ayude a nuestros pacientes. Bien, antes que nada vamos a hablar de algunas cuestiones éticas también, porque obviamente surgieron cuando dijimos, bueno, le vamos a enseñar a una máquina a aplicar un test psicológico. Por supuesto que
nos quedamos pensando y dijimos, no, bueno, obviamente la máquina jamás va a poder tomar un test psicológico y hacer un diagnóstico de una persona sin la ayuda de un psicólogo, porque estamos hablando de personas. Los datos que nosotros utilizamos son sumamente confidenciales, porque se trata de respuestas a un test proyectivo de personas, y también todo este modelo que hicimos se hizo con muchísimo cuidado, siempre resaltando que la máquina está a servicio de la persona y que la máquina no reemplaza a la persona ni reemplaza bajo ningún punto de vista el psicólogo. Todo lo que nosotros le vamos a mostrar ahora se puede realizar si está el psicólogo utilizando el modelo. Claro, un poco ser conscientes, y nosotros desde la parte de inteligencia artificial nosotros lo que decimos es, bueno, tengo unas entradas, inputs, los proceso y tengo estas respuestas. Es tan fácil como eso, supuestamente. Pero tenemos un montón de casos que la máquina dice esto es blanco o esto es negro, y ahí es donde entra la subjetividad del psicólogo y todo lo que es la mente humana para poder dar un freno a eso de que decir, bueno, si el modelo me dijo que esto es blanco. No, no es así, básicamente. Bien, bueno, vamos a empezar recordando un poco qué es el test de Zullinger. Si alguna vez estuvieron buscando trabajo y les hicieron un test, algún test psicológico porque pasaron por ahí por alguna instancia de evaluación, les deben haber tomado el test de Zullinger. El test de Zullinger es un test de manchas, es un test que consiste en estas 3 manchas que vemos a continuación. Es un test proyectivo porque lo que hace el test mediante la aplicación es proyectar aspectos inconscientes de una persona dentro de la mancha. Es decir, la persona ve la mancha, creemos que lo que hace es, pasar aspectos inconscientes a esa mancha dando esa respuesta. Entonces la persona ve la mancha y da una respuesta. Por ejemplo, en la lámina 1 puede decir que ve un escarabajo, por ejemplo. De eso se trata el test. El psicólogo lo que hace es tomar respuesta, anotar todas las respuestas de este test, y ahora después les voy a contar bien cómo lo analizamos. Este test fue creado por Hans Zullinger, un psiquiatra suizo, que lo que hizo él fue basarse en otro test muy conocido, que es el test de Rorschach, que es también un test proyectivo de manchas, pero que consta de más láminas, que se utiliza muchísimo en la parte de criminología hoy por hoy, considerado el mejor test proyectivo del mundo. El test de Zullinger se creó como un test mucho más abreviado, tiene una aplicación mucho más rápida. Por eso es el test proyectivo número 1 en la parte de laboral, en la psicología laboral, ya que es de fácil aplicación y le brinda muchísima información al psicólogo sobre la persona. ¿Cómo es la metodología? Primero se hace una entrevista previa, porque antes de tomar el test nosotros tenemos que saber quién es la persona que tenemos enfrente y no podemos sacar las respuestas del test de contexto. Por eso es importante primero que el psicólogo realice una entrevista previa, que conozca un poco a la persona y sepa de quién se trata. Porque después las respuestas que les va a dar la persona van a ser en algún punto cruzadas con esta entrevista para darle sentido a la respuesta. Por ejemplo, para darles un ejemplo medio sacado de contexto, si una persona ve aviones en una de las manchas y es un piloto de avión, tiene mucho más sentido en algún punto que si la persona se dedica a otra tarea, por ejemplo, un gerente de banco. Es decir que nosotros no podemos sacar las respuestas de la persona de contexto. Primero la entrevista previa y después de esta entrevista se le muestran las 3 manchas a la persona nos dice qué es lo que ve y el psicólogo registra una por una estas respuestas. Después viene una segunda etapa donde el psicólogo le pregunta a la persona qué vio en la mancha que le dio la idea de lo que vio. Parece un trabalenguas, pero es fácil. Si él vio un escarabajo en la lámina 1, el psicólogo le va a preguntar qué de la mancha le dio la idea de escarabajo. Si fue la forma, el color, la textura, qué fue lo que vio que le dio esa idea. Entonces, mediante esa encuesta, el psicólogo ya va conociendo cuáles son los determinantes. Es decir, ¿qué es lo que utiliza esa persona dentro de su cabeza, digamos, para dar esa respuesta? Estos pensamientos inconscientes que proyectó, bueno, ¿de dónde vienen y cómo son? Empezamos a conocerlos a partir de estas encuestas. Todas estas respuestas se registran en una lámina, que la vamos a mostrar más adelante para que la vean bien. Y básicamente es un test proyectivo y psicométrico, porque el psicólogo realiza sumas, restas y divisiones y va sacando porcentajes en base a cada una de las respuestas. Es decir, que acá el psicólogo se cruza con la estadística y la matemática y va sacando ciertos porcentajes. Cada porcentaje va a significar algo. Y después vamos a tener
todos los porcentajes juntos y vamos a ir armando un perfil de personalidad de esa persona en base a estos números que vamos obteniendo. El test de Zullinger se basa en los siguientes indicadores. Controles, que tienen que ver con los aspectos más primitivos de la personalidad. Afectos, que tienen que ver con la emocionalidad del ser humano, es decir, cómo siente, cómo son sus emociones, cómo se encuentra en este momento. Siempre aclarando que los test en psicología laboral tienen una validez de 3 a 6 meses porque la persona puede cambiar. Es decir, que no tomamos este test y es de por vida ese resultado, sino que se vuelve a tomar con el tiempo porque puede ir cambiando. Interpersonal, ¿cómo son sus procesos de socialización? ¿Cómo se desenvuelve con los demás? ¿Es una persona tímida? ¿No lo es? Todo eso nos lo va diciendo la parte interpersonal. Ideación tiene que ver con la fantasía de la persona, es decir, su mundo interno y la parte que tiene que ver con los delirios o no, digamos el contacto con la realidad. Todo eso va a estar dado por la parte de ideación. Después tenemos la mediación y el procesamiento, que son más la parte cognitiva de la persona, es decir, van más del lado de la parte de neurociencias, analizan más esa parte. Y por último tenemos la autopercepción. ¿Cuál es la imagen que tiene de sí mismo, por qué y del mundo exterior? Básicamente es un pantallazo de qué es el test de Zullinger. Bien, como les contaba, la primera parte es la entrevista previa y la toma del test. La entrevista previa la hace un psicólogo sí o sí, dura entre 15 y 20 minutos y hacemos ciertas preguntas puntuales para conocer más a la persona. Después le tomamos la prueba. Todas estas respuestas que les conté las vamos a poner dentro de esta planilla. Esta es una planilla de test de Zullinger que tiene cualquier psicólogo y es la que le enseñamos a la máquina. Esta planilla, como verán, dice lámina 1, 2 y 3, donde se van poniendo todas las respuestas. Para que conozcan un poco más, el número de respuestas que da una persona es muy significativo también. Generalmente, para que el test se considere válido, la persona tiene que dar entre 8 y 10 respuestas, contando las 3 láminas en total. Después hay un punto importante que es el número de localización. La localización es en qué parte de la mancha vio lo que vio, es decir, lo vio en una porción de la mancha o lo vio en la mancha en su totalidad. Esto es muy importante también. Y esto, la localización, y van a ver que después los códigos especiales, son las únicas 2 cosas que no le pudimos enseñar a la máquina que haga. Ya les vamos a contar por qué. Bueno, después están los determinantes, todo eso se va anotando ahí. Después si quieren conocer más del test, podemos explicarles o lo pueden buscar. Pero bueno, básicamente las respuestas se van codificando, se les va poniendo un porcentaje en base al tipo de respuesta que dio la persona. Pero queremos mostrarles acá básicamente que nosotros lo que hicimos fue, Agus lo va a explicar mejor, pero meter en la máquina toda esta información para que la máquina aprenda de un montón de casos que le pusimos, todos estos determinantes, es decir, todos estos valores. Lo único que no le pudimos enseñar, que lo queremos dejar en claro, fue la localización, porque la máquina hoy por hoy no puede darse cuenta sola en qué parte de la mancha vio lo que vio la persona. Eso es a futuro algo que queremos mejorar. Y por otro lado, algo que no le podemos enseñar y no creemos que alguna vez se pueda, son los códigos especiales. Los códigos especiales es una parte muy importante del test de Zullinger. Son muchos los códigos especiales y cuando aparecen en un test tenemos que analizarlos sí o sí porque es como una especie de alarma. Por ejemplo, un código especial puede ser una desviación. Para darles un ejemplo, una persona que nos responda: veo un perro porque tiene cara de mantel. Ese tipo de respuesta no tiene una lógica, y aunque se rían, hay gente que ha dado ese tipo de respuestas, no tiene una lógica o no es algo que una persona podría dar, digamos, una respuesta común, una respuesta muy extraña, que no sigue una lógica. Entonces, en este punto, nosotros lo marcamos como código especial. Los códigos especiales sirven para detectar patologías mentales graves, como la esquizofrenia, depresiones y enfermedades mentales. Entonces, para el psicólogo es muy importante el código especial. Y la máquina hoy por hoy, con las redes neuronales que nosotros utilizamos, le es imposible darse cuenta que eso es un código especial, porque obviamente la máquina no entiende la ironía, la máquina no entiende si esas 2 palabras no están relacionadas, puede ser un código especial o no. Existen más de 10 códigos especiales, entonces se hace muy difícil. Lo que nosotros hicimos fue enseñarle todo, menos los códigos especiales y la localización, que eso el psicólogo lo pone a mano. Es decir, carga los puntajes a mano en nuestro modelo.
los indicadores. ¿Cuál está? Sí. Bien, perfecto. Bueno, cuando cayó Belén con toda esta información, era como, ¿qué hago? Bien, bueno, empezamos de a poco. Lo primero que tenemos que hacer, como en todo proceso de ciencia de datos, es este ciclo. Bien, lo primero que hicimos fue entender el problema. Bien, entenderla a Belén, básicamente, que era todo lo que me estaba explicando. Y qué significaba y qué cosas que por ahí para nosotros no son importantes, porque por ejemplo yo le decía, bueno, la localización la podemos hacer así, así, así. Me decía, no. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy detallistas, digamos, que si se ponen diferentes o si se interpretan de otra forma, afecta al diagnóstico final. Entonces, por eso es lo que trabajamos en conjunto y discutimos bastante en lo que es esto de entender el problema. Una vez que entendimos el problema, le digo, bueno, Belén, dame datos. Necesitamos datos. Entonces nos pusimos en campaña para recolectar datos. Recurrimos al Centro Privado de Psicodiagnóstico, que ellos nos proveyeron bastantes casos de pacientes en los cuales primero fue una tarea difícil hacerles entender lo que queríamos hacer y poder decirle a un psicólogo, mira, queremos hacer una máquina que haga este test. Y no. Fue muy difícil eso. Le digo, Belén, conseguime los datos. Pero bueno, los conseguimos y lo que conseguimos fue toda esta encuesta, esta entrevista que se le hace al paciente en la cual se le pregunta qué es lo que ve en cada una de las láminas. ¿Bien? Eso fue nuestro input. Después tenemos otros datos que son la codificación de estas respuestas. Entonces, primero ahí dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos dos problemas. El primer problema es tratar de analizar todas estas respuestas en lenguaje natural, procesarlas y poder codificar la planilla que mostró Belén anteriormente. Y después la segunda es tratar de, con esos resultados de la planilla, generar todos los indicadores que son los que nos van a dar el diagnóstico posterior. Luego de la recolección de datos, lo que hicimos fue analizar todos esos datos. Bueno, ahora, ¿qué respuestas tenemos? ¿Qué es la encuesta? ¿Cuál es el formato de las respuestas que nos van a dar? Y después, cada una de las features que nombró recién Belén tiene una determinada codificación. Entonces, ahí nos pusimos a analizar, bueno, si responde tal cosa, ¿cómo se codifica? Primero tuvimos que entenderlo nosotros, bueno, entenderlo yo porque ella lo hace como si nada, entenderlo y poder decir, bueno, ¿cómo codificamos esto? ¿Cuáles son las variables más importantes? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles hay que prestarle más atención? ¿Y en cuáles nos tendríamos que focalizar? Después de esto, bueno, la limpieza de los datos, que fue lo que más tiempo nos llevó. ¿Por qué? Porque cuando recolectamos los datos, era todo en papel, hay que pasar cosas a digital. Teníamos planillas solas, sin las respuestas. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo de estas planillas inferimos lo que la persona respondió? Se nos encontramos con todo ese montón de problemas y bueno, empezando de a poco a solucionarlos y básicamente es el 80% del tiempo. No, la anterior. El 80% del tiempo de todo este ciclo es la limpieza de datos y tratar de codificar lo que nosotros queríamos entender. Básicamente, lo que tuvimos que limpiar fue, bueno, todas las respuestas de la encuesta con su codificación para poder generar un modelo en el cual le enseñemos que cada respuesta, qué significa cada una de las codificaciones. ¿Bien? Luego de esto, lo que hicimos fue, bueno, entrenar el modelo, varios modelos, evaluamos y después teníamos que verificar la confiabilidad de este modelo, es decir, bueno, a ver, veamos con un caso práctico, a ver cuál fue el resultado, cuál es el resultado que nos dio la máquina y cuál es el resultado que elaboró Belén en su caso clínico. Bien, para esto también tuvimos que programar distintos parámetros y distintos cotas en cada uno de los indicadores. ¿Para qué? Para que a la máquina le podamos ingresar cada una de las respuestas de la persona y que directamente nos tire el diagnóstico. Es decir, bueno, nos sentamos con Belén y dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos acá? ¿Qué indica este indicador, digamos, básicamente? Valga la redundancia. Cada uno de los indicadores tiene un valor y ese valor se acota entre dos valores y en cada uno de esos intervalos tiene un determinado diagnóstico. Estos cálculos que realizan los psicólogos, son puramente a mano, en papel.
aunque no lo crean, y con una calculadora. Entonces, Belén me pasaba todos los cálculos, y bueno, yo iba viendo si los cálculos estaban bien, hasta que dije, ¿cómo hicieron para hacer esto toda su vida con calculadora? Básicamente eso es uno de los plus, digamos, que en lo que le podemos colaborar a los psicólogos en este test. Bueno, ahora vamos a explicar más o menos en qué se basa, bueno, todo este proceso de aprendizaje, en el cual nosotros tenemos como entrada las respuestas del test, ¿bien? Básicamente son respuestas que dice, bueno, en esta lámina veo tal cosa. Dependiendo de cada una de las cosas que ve la persona, tenemos que primero analizar el lenguaje natural, básicamente. Básicamente lo que en una de las charlas anteriores que hablamos de cómo es el procesamiento natural, es decir, cómo una máquina entiende la similitud entre palabras, cómo es la similitud sintáctica y semántica entre palabras y cómo se relaciona cada una de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo que si una persona nos dice que ve un escarabajo que si nos ve un escarabajo negro. Ahí tenemos dos indicadores importantes y que para nosotros son features y son variables importantes en nuestro modelo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cada una de las entradas nos tenemos que codificarla con cada una de nuestras features que tenemos en la planilla. Es decir, cada respuesta va a ir condicionada por cada uno de los determinantes. ¿Qué hicimos con esto? ¿Qué son las redes neuronales? Básicamente vamos a eso. Las redes neuronales, tal como se entiende lo que hacen las neuronas, responden a distintos estímulos. ¿Bien? Nosotros tenemos estímulos y por distintas capas o distintos nodos se procesa esa información y se emite una respuesta. Lo que nosotros queremos llegar es a poder procesar todo este lenguaje natural de todas estas respuestas en distintas capas. ¿Por qué? Porque, bueno, es mucho más complejo, lo vamos a hacer muy simple aquí. En cada una de las capas se va a determinar cuál es la relación entre las palabras, se va a sacar una clúster de palabras, es decir, para cada uno de los determinantes que nosotros queremos agrupar. Y en la última capa lo que haríamos es todo el cálculo de los indicadores, que son el resultado de estas codificaciones que hicimos anteriormente, y las salidas son los diagnósticos de estos indicadores y las distintas patologías que puede inferir un psicólogo tomando este test. Bien, básicamente, más o menos explicado muy a grandes rasgos, lo que hicimos es tratar de entrenar una red neuronal que ya ya hay redes neuronales preentrenadas, modelos en los cuales ya están entrenados y ya tenemos toda la relación entre las palabras y cómo es la relación sintáctica y semántica entre las palabras. Lo que se hace es meter en una red neuronal las palabras, vectorizarlas y ver cuál es la similitud y podemos inferir ya, teniendo una frase, cuál va a ser el futuro diagnóstico o es a lo que queremos llegar. Básicamente lo que hicimos es, bueno, determinar de las frases, de las respuestas de este test, tratar de clusterizarlas y decir, por ejemplo, uno de los determinantes es si la persona habla o menciona algún color o alguna forma en su respuesta. Entonces necesitamos agrupar todas las palabras de color o que simbolicen color o que para nosotros sean forma. Entonces lo que hacemos es clusterizar las palabras que están relacionadas y que tienen la misma distancia semántica. Y a lo que queremos llegar es a esto, ¿no? Hacer como una red de palabras y agruparlas para decir, bueno, si una persona en sus respuestas habla de color, bueno, va a tener su personalidad, va a ir encarada para este rama, digamos. ¿Es así? Bien. Bien. Bien, la tercera parte, que fue como la parte final, lo que hicimos fue, a cada porcentaje, como explicó Agus, le agregamos texto de qué significaba ese porcentaje. Eso, bueno, lo hicimos con libros, con la diplomatura en el Centro Privado de Diagnóstico, personas que estaban muy enfocadas en el test de Zullinger hoy por hoy. Y lo que hicimos fue ponerle texto a cada porcentaje. Entonces, la máquina directamente le poníamos
todas las respuestas del test, le cargábamos a mano la localización y los códigos especiales y directamente nos tiraba una serie de inferencias sobre la persona. O sea, directamente ya nos empezaba a hablar sobre quién era que teníamos, la persona a la que le habíamos hecho la prueba. Obviamente que las inferencias de la máquina, el psicólogo las contrasta con la entrevista previa y ahí ya puede empezar a hacer un primer diagnóstico de cómo se encuentra esa persona en ese momento. Bien, bueno, en nuestras conclusiones el nivel de confiabilidad de un caso clínico lo que hicimos fue, tomar un caso completo que teníamos de un paciente de Belén, que teníamos todas las respuestas, todo el protocolo, la planilla completa y el diagnóstico. Entonces lo que hicimos es, meterlo en la máquina y ver cuál era el porcentaje de acierto, digamos, que teníamos con respecto a la realidad. Básicamente sabemos que tenemos que seguir entrenando estas redes. ¿Por qué? Porque tenemos la limitación de los datos, es decir, que nunca vamos a tener los suficientes casos para poder dar respuesta a cada una de las patologías o a cada uno de los resultados que esperamos. Y por otro lado, como decía Belén antes, los códigos especiales son tan irracionales, digamos, que no tenemos redes neuronales todavía entrenadas en esto, ya que todo se basa en conocer la relación entre las palabras sintácticamente y semánticamente. Otra de las posibles futuras implementaciones que queremos hacer es el reconocimiento de voz, es decir, que se pueda tomar la entrevista y directamente al grabar la entrevista se pueda ya ir deduciendo, ir completando la planilla y deduciendo el diagnóstico. También para el tema de, si bien para los códigos especiales no tenemos todavía redes neuronales capacitadas, sí para el tema de la localización, lo que se nos ocurrió también fue empezar a implementar imágenes de las manchas y que la persona que toma la prueba puede cliquear en qué parte de la mancha lo vio y ver si así los localizadores pueden ingresar al modelo. Pero bueno, es algo que tenemos que seguir probando. Hay muchas cosas que queremos hacer a futuro. Pensamos también en que mientras más casos podamos tener, podamos llegar a saber mucho más. La idea es que con una sola respuesta de una persona ya la máquina nos pueda hablar ya de esa persona sin necesidad de tomar todo el test quizás por similitudes, siempre probándolo después el psicólogo, por supuesto. Y también empezar a entender de dónde vienen estos pensamientos inconscientes, qué relación tienen entre ellos. Son todas cosas que queremos empezar a seguir viendo a partir de la inteligencia artificial. Bien, y para terminar, queremos, antes que nada, enfatizar la parte de que la unión hace la fuerza. Ninguna disciplina es más importante que la otra, sino que la idea es que podamos trabajar en conjunto, porque de las diferencias salen cosas muy lindas, como las diferencias entre Agus y yo, como las que tiene la psicología con la inteligencia artificial. Y bueno, queremos dedicarle esta charla más que nada a nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, que por ahí quisieron estudiar alguna carrera o alguna profesión o ejercer en algún oficio, pero por la época en la que vivieron no pudieron, porque creemos también que el hecho de que estemos acá nosotras tiene que ver con eso. Pedimos por más mujeres en ciencia de datos y en tecnología. Exacto. Así que anímense, que no tengan miedo, que esto no es nada raro, no es cosa de que no se puede hacer. Nosotros pudimos entenderlo y lo más importante es la riqueza que me aportó Belén y cómo yo le puedo ayudar a ella y cómo podemos enriquecernos hablando con otras disciplinas, hablando con gente que tiene otros conocimientos y otra perspectiva de todo, básicamente. Sí, si nos quieren encontrar, nos encuentran en estas redes, estamos a disposición por cualquier persona que quiera por ahí conocer un poco más, estamos a disposición y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Un aplauso fuerte para las chicas. Les hago un comentario, les cuento algo. Agus ya no vive en Argentina, se nos fue a España, a Barcelona. Sí. Barcelona. Se fue el 18 de febrero, o sea que está acá en menos de un mes para la conferencia, así que le agradecemos muchísimo de Desmed que haya venido. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a las chicas? Corre, Sole, corre. Corre.
Hola. Yo trabajo con un bot en Naranja y nos cuesta mucho entender cómo entrenarlo. ¿Yo entendí mal y a ustedes les pasa lo mismo o no lo entrenan ahora? Lo que pasa es que nosotros, lo que nosotros sí, nos parece súper complejo siempre que se trata de algo humano poder hacerlo. Creo que el chatbot lo que tiene es que por ahí es más simple por ahí ver cuáles son las palabras con las que se los entrena o cuáles son los documentos en base a redes. Por ahí un test psicológico es muy complejo porque sacar una pregunta de contexto puede cambiar un diagnóstico y puede ser errado, entonces se vuelve mucho más peligroso. Pero sí, por supuesto que todo lo que sea humano siempre va a ser complejo cuando tratamos de meterlo dentro de la máquina. Exacto, y ahí también hay muchas redes neuronales que ya están preentrenadas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de adaptarlas a lo que nosotros necesitamos, porque, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos tratar de detectar los códigos especiales, no nos sirve ninguna de las redes neuronales, porque son todas entrenadas básicamente con textos ya construidos y ya que existen, digamos, porque es muy difícil entrenar desde cero una red. Sí, creo que la clave es reentrenar el modelo constantemente, cada vez con más datos y mantenerlo actualizado, creo, como para que sea lo más exacto posible, y más cuando es un chatbot que por ahí cuando se nota que es un robot, digamos, la gente le escapa un poco. La gente siempre quiere sentir que hay una persona del otro lado. También creo que eso es otro de los aportes que queremos pensar entre la psicología y la inteligencia artificial, el hecho de que el chatbot sea lo más humano posible, de la mano por ahí de un psicólogo o personas de las ciencias blandas, filósofos, sociólogos, personas de otras disciplinas que puedan empezar a incursionar y darle una mano a las personas que están en datos. ¿Alguna otra? Hola, antes que nada. Hola. Muy buena la charla, muy bueno ver cómo se puede potenciar dos ramas totalmente distintas que yo soy dev, nada más que eso para mí todo es blanco-negro, está bueno saber que hay un gris. La pregunta que por ahí me quedó dando vueltas durante toda la charla es ¿cómo hacen para tener, a mi entender, y lo de la charla fue que no es para reemplazar el análisis que hace una persona, sino potenciar el análisis de esa persona? ¿Cómo hacen para que ese entrenamiento no empiece a ser subjetivo respecto al feedback que obtiene de un psicólogo? O sea, lo entrenan o lo evalúan con muchos psicólogos, tratan de mantenerlo objetivo. Sí, en realidad, primero que el texto, digamos, que tira la máquina, estas inferencias son sacadas de investigaciones científicas y de libros, no de inferencias de psicólogos de por sí, sino de cosas ya establecidas porque han sido baromizadas o porque han sido aplicadas y ya se sabe qué significa tal cosa. De todas maneras, las inferencias que no son exactas, la máquina te dice, hay una posibilidad de tal cosa, como para que el psicólogo lo revise. La clave es el psicólogo revisándolo y no sacando de contexto lo que la máquina dice. Creo que ayuda al psicólogo a hacer todo mucho más rápido de lo que le lleva por ahí ponerse a hacer todos estos cálculos. El error humano del psicólogo de poder, que por ahí puede equivocarse en alguna suma, resta o división, que la máquina lo ayuda. Y constantemente ponerle datos de distintos psicólogos, de distintos centros. Obviamente, hoy por hoy todo en Córdoba, porque obviamente que el modelo lo estamos usando acá en Córdoba y es para gente de Córdoba. Si uno lo utiliza en otro lado, seguramente lo tengan que baromizar, ni hablar si es otro país. Así que bueno, sí, lo estamos llenando cada vez con más datos de distintos psicólogos. La mirada que tenemos, somos varios, digamos, no es una sola persona, porque bueno, la idea es hacerlo... subjetividad siempre hay, digamos, pero la idea es que sea la menor posible y que sea lo más científico posible este análisis. Sí. Cabe destacar, digamos, la importancia en lo que es la validación, porque más allá que lo entrenemos, lo reentrenemos, la validación de un psicólogo es lo más importante y por ahí nosotros la validación que le podemos dar de, bueno, se acerca a tal porcentaje, tal ocurrencia, no es importante como el valor que le puede dar el psicólogo, digamos. Gracias, chicas. Estuvo muy buena la charla. Quería preguntarles el caso específico que ustedes contaban de la práctica cuando comparaban
lo que vos analizaste con el resultado de la máquina, ¿cómo salió? Salió excelente, de hecho nos asustó. Fue un caso, fue una compañera de trabajo mía de otro trabajo, que fue el caso que yo presenté para terminar la diplomatura de Zullinger. Entonces era un caso que yo le había hecho muy minucioso, digamos, porque tenía que ser excelente. Y bueno, unos días antes de terminar el modelo dijimos, bueno, vamos a testearlo. Pusimos todos los datos y cuando la máquina empezó a leer las inferencias, yo tenía mi cuaderno con todo lo que había hecho yo y cuando empezamos a leer, nos empezamos a mirar, dijimos, no, o sea, era muy similar, el estilo de personalidad era casi el mismo, había algunas cosas que yo había agregado, pero encima yo la conocía a esta persona, entonces sabía que lo que estaba diciendo la máquina era así. Obviamente que hay que tener cuidado en este sentido de poder unirlo con cosas, pero no le pusimos porcentaje de confiabilidad todavía, pero fue casi la misma prueba. O sea, fue excelente. Genial, gracias. Fuerte el aplauso para Agustina y Belén por compartir la experiencia con todos nosotros en WITS 2020 aquí en Córdoba, en la Universidad Tecnológica de Córdoba.